Hola a todos. El objetivo de este vídeo es simplemente mostraros una serie de ejemplos para que veáis cómo se realizan en la práctica las conversiones entre los distintos sistemas de numeración. Por lo menos en los sistemas que nos interesan a nosotros, que son el binario, el decimal, el octal y el hexadecimal. Entonces, lo que aparece en pantalla ahora mismo pues es el desarrollo polinomial que decía que cualquier número n en base b, recordad que la base era el número de elementos, número de símbolos que tiene ese sistema de numeración, y que lo podíamos expresar, ese número en base b, como la suma de un producto entre un coeficiente y una potencia. Cada uno de estos coeficientes eran los símbolos o los dígitos con los que estaba formado el número, b es la base y en este caso p-1, p-2, 0, -1, -2 eran las posiciones que ocupa cada uno de los dígitos en ese número. Entonces, como para poder verlo, lo mejor es siempre ver un ejemplo, pues vamos a comenzar con la conversión binario a decimal, es decir, qué es lo que tendríamos que realizar, qué operaciones, para que un número que nos lo dan en binario lo convirtamos en decimal. Bueno, en este punto es importante mencionar que en este caso, bueno, ya os digo, vamos a comenzar con la conversión binario a decimal, pero daría igual el sistema de numeración del que partiéramos siempre que lo queramos transformar en decimal, siempre de binario a decimal, de octal a decimal, de hexadecimal a decimal, da igual. Siempre que lo queramos transformar a decimal, siempre se va a aplicar el desarrollo polinomial que tenéis en la pantalla. Con lo cual, pues agiliza mucho y visto uno, pues ya lo veréis que he visto todos. Entonces, como decía, voy a comenzar con el cambio de binario a decimal. Entonces, para poder ver este cambio, vamos a basarnos, pues no sé, en el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Da igual. Cualquier número es válido. Fijaos antes de nada que yo represento aquí un número que yo estoy indicando que está escrito en binario porque lo pongo entre paréntesis y pongo aquí este 2. Esto significa que está en base 2. A partir de ahora es conveniente ponerlo porque si no nos dijeran nada, si simplemente apareciera este número, puede ser que esté en base 2, pero también puede ser que esté en base 10, puede ser que esté en base 8, puede ser que esté en base 16, y por lo tanto tenemos que saber cuál es la base de la que partimos para ver cómo realizamos la conversión. Entonces, partiendo de esa aclaración, lo que tenemos que ver en este caso es que esto es un binario, como indica aquí, y lo queremos transformar al sistema decimal. Pues como lo queremos transformar al decimal, lo que tenemos que aplicar es el polinomio. Los a sub i, estos a sub p-1, a sub p-2, a sub 0, a sub -1, a sub -2, son todos y cada uno de estos dígitos que aparecen aquí. El 0, que es el primero que vamos a tener que identificar siempre, la posición 0, siempre va a ser, voy a ponerlo en otro color para que resalte, siempre va a ser el dígito que está más a la derecha de la parte entera de un número. Esta es la parte entera y lo que está después de la coma es la parte decimal. Bueno, pues es el dígito, la posición 0, es el dígito que está en la posición más a la derecha de la parte entera. Y si tiene parte decimal, como en este caso, pues es el que está justo a la izquierda de la coma decimal. Y esa es la posición 0, que es lo que nos refleja aquí, la posición 0. Hacia la izquierda de esta posición 0 vamos a poner el resto de posiciones, la 1, la 2, y siempre en positivo, es decir, la 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia la derecha en negativo. Esta es la posición -1, esta es la -2 y este último 1 estará en la -3.
Y entonces, con esto tenemos todo, porque sabiendo que está en binario, sabemos la base, sabemos esta b, sabemos los coeficientes a sub i, que son estos de aquí, y sabemos las posiciones que ocupa cada uno, que es esta. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer pues, es aplicar el polinomio. Con lo cual, podemos decir que este número, representado en forma polinomial para obtener el decimal, se puede expresar de la siguiente manera. Multiplicamos cada dígito por la base elevada a la posición que ocupa ese dígito. Es decir, cada dígito, empezamos por el primer 1, por la base, que es 2, elevada a la posición que ocupa este dígito. Este de aquí, el primer 1, el que estoy poniendo aquí, está en la posición 5, por lo tanto 2 a la quinta. Y le sumamos el siguiente dígito por la base, que es 2, elevada a la posición que ocupa. Más siguiente dígito, 1 por 2 elevado a la posición que ocupa, 3. Más el siguiente dígito, que es 1 por 2 elevado a 2, más el siguiente dígito, que es 0 por 2 elevado a 1, en la posición 1, más 1 por 2 elevado a 0. El 1 está en la posición 0, 2 elevado a 0. Y completamos con la parte decimal, más el siguiente dígito, 1 por 2 a la menos 1, más 0 por 2 a la menos 2, más 1 por 2 a la menos 3. Y ahí lo tenemos. Esto, vamos desarrollándolo, 1 por 2 a la quinta son 32, 0 por 2 elevado a 4 pues es 0. De hecho, en este primer ejemplo estoy poniendo los elementos 0, ¿vale? Lo que pasa es que con la práctica ya ni los pondréis, porque evidentemente 0 por algo va a ser 0, así que no haría falta indicarlo, simplemente, en este caso del binario decimal, con poner las posiciones de los unos es suficiente. Pero si no, si os liáis, lo desarrolláis completamente y ya está. 1 por 2 al cubo es 8, 1 por 2 a la cuarta es 4, 0 por 2 a la 1 es 0, 1 por 2 a la 0, cualquier número elevado a 0, una base distinta de 0, no puede ser 0 elevado a 0, eso es indeterminado, pero cualquier base distinta de 0 elevado a 0 siempre es 1. Después, por curiosidad, os explico por qué. Entonces, 1 por 2 a la 0 es 1 por 1, así que 1, más 1 por 2 elevado a menos 1, cualquier base elevado a un exponente negativo es lo mismo que 1 partido por la base elevado al exponente en positivo. Entonces, y después también explicaré por curiosidad por qué. Entonces, teniendo en cuenta esto, 2 a la menos 1 es lo mismo que 1 partido de 2 elevado a 1, es decir, 2, más 0 por algo es 0, más 1 por 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 por 1 partido de 2 a la 3, que va a ser 8. Pero bueno, ahora lo desarrollamos. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. 32 más 8 son 40. 44, 45. Esto es un 45, la parte entera. Y ahora sumamos 1 por un medio es 0,5. Y sumamos 1 por un octavo, que es un octavo. Entonces, para saber cuánto es un octavo, evidentemente se puede comprobar con la calculadora, pero tenéis que, dentro de lo que podáis, acostumbraos a siempre realizar los cálculos razonándolos. No simplemente con una calculadora, evidentemente cuando estamos, pues nos falta tiempo o lo que sea, pues acudimos a la calculadora. Pero estos cálculos en concreto son muy fáciles si se razona un poquito. Si un medio es 0,5, un cuarto, que es la mitad de un medio, ¿vale? Si tenéis dudas,
si partimos un medio por 2 es lo mismo que partirlo por esto. Y el desarrollo de la división de fracciones pues sería multiplicar el de arriba por el de abajo de todo y los dos del medio. Entonces sería un cuarto la mitad, ¿no? Pues un cuarto, si es la mitad de un medio, es la mitad de 0,5, 0,25. Y por el mismo razonamiento un octavo es la mitad de un cuarto. Así que si un cuarto es 0,25, un octavo va a ser 0,125. Entonces ponemos aquí 125 y sumando todo nos da 45,625. Y este es el resultado en decimal. Es decir, con esto calculamos, o más que calcular, obtenemos la representación en decimal de ese número de partida que estaba escrito en binario. ¿Vale? Simplemente, entonces el resultado sería este. Y da igual el número binario del que partamos, siempre va a ser el desarrollo de las potencias con la base 2. Son potencias de 2, ¿no? Multiplicadas por 1 por 0 en función de si el dígito es un 1 o un 0. ¿Y esto es cómo se realizaría? Puede ser un número más grande, un número más pequeño, y estaréis toda la tarde haciendo operaciones, pero no tiene más complejidad que esto. Simplemente es aplicar el polinomio. Lo que os comentaba antes, la curiosidad de por qué una potencia, por ejemplo 2 elevado a 0, pues es 1. 2, 4, 8 o el que queráis, ¿no? Bueno, pues esto viene de un razonamiento muy sencillo. Se puede ver de dos maneras, de hecho. Una de ellas es pues, considerar potencias, ir disminuyendo el exponente y ver qué es lo que va ocurriendo. Y como las operaciones son más sencillas, pues vamos a utilizar las potencias de 2. 2 a la cuarta es 16. Y esto es 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la cuarta. 2 por 2, así, 4 veces. 2 al 3 es 8, que es lo mismo que 2 por 2 por 2. Es decir, si os fijáis, 2 elevado a una potencia, un exponente, da un número, y 2 elevado a un exponente que es 1 menos que el otro, pues evidentemente va a dar como resultado el anterior dividido por 2, porque estamos dejando de multiplicar por un 2. Igual que 2 al cuadrado, pues va a ser 4, es decir, va a ser el siguiente, el 2 elevado al siguiente exponente, partido por 2. Como veis, vamos dejando de multiplicar por un 2. Entonces 2 elevado a 1 va a ser 2. Y 2 elevado a 0, siguiendo esta lógica, si 8 es 16 partido por 2, 4 es 8 partido por 2, 2 es 4 partido por 2, 1 es igual a 2 partido por 2. Y de ahí viene la justificación de por qué cualquier base distinta de 0 elevado a 0 es 1. Lo podéis poner con cualquier base, 8 elevado a 4, 8 elevado a 3, y os da exactamente lo mismo porque el razonamiento es similar. Otro razonamiento para llegar a lo mismo es por lo siguiente, y todo viene derivado de cómo se desarrolla o cómo se hace una división de potencias. Si por ejemplo tenemos 2 elevado a 4 partido de 2 elevado a 3, esto es lo mismo que 2 por 2 por 2 por 2 y aquí abajo 2 por 2 por 2. Y si multiplicamos arriba y abajo por un mismo número, como en este caso, se pueden ir simplificando. Este 2 con este 2, este 2 con este 2, y nos da como resultado 2. Nos da como resultado 2. Y al final 2, ¿qué es? Pues es 2 a la 1, 2 elevado a 1. Y esto es, si os fijáis, la diferencia entre el exponente del numerador y el del denominador. ¿Vale? Es decir, es 2 elevado a 1, es lo mismo que hacer 2 elevado a 4 menos 3. Y esta es la expresión de cuando se dividen potencias con la misma base, pues se pone la misma base y se restan los exponentes. En general, si hacemos a elevado a m, por ejemplo, partido por a elevado a n, el resultado será a elevado a m menos n. Esto en general. Por lo tanto,
es como se desarrolla. Y claro, siguiendo esta misma pauta, si consideramos, por ejemplo, arriba 2 elevado a 4 y aquí 2 elevado a 4, pues siguiendo esta fórmula es lo mismo que poner, es lo mismo que poner 2 elevado a 4 menos 4. Y esto es 2 elevado a 0. 4 menos 4, 0. Pero claro, un número dividido por el mismo número siempre da 1, con lo cual esto, que es 2 elevado a 0, nos da 1. Esta es una segunda forma de ver por qué una base elevada a un exponente 0 es 1. Y siguiendo con esta formulita de aquí, pues se puede razonar por qué lo que dijimos antes, por qué una base elevada a un exponente negativo es lo mismo que 1 partido por esa base elevado al exponente en positivo. Y es muy sencillo por la siguiente razón. Si partimos, por ejemplo, de 1 partido por 2 a la cuarta, este 1, como sabemos que 2 elevado a 0 es 1, lo podemos representar de esta manera. Con lo cual ya tenemos ahora una división con potencias que tienen la misma base. Y por la definición se pone la misma base y se restan los exponentes. 2 a la menos 4 es lo mismo que 1 dividido por 2 elevado a 4. Y en general, ¿vale? Esto lo podríamos poner también como aquí, una expresión general. Esto nos llevaba a la conclusión, lo podemos poner si queréis, pero bueno, tampoco tiene mucha más importancia. Si tenemos esto a elevado a b, pues esto lo podemos poner como a elevado a 0. Y el 1 es a elevado a 0. Y aquí abajo a elevado a b. Por lo tanto, misma división de potencias, misma base, se pone la base y se restan los exponentes, a elevado a menos b. Y esta es la expresión general. Entonces, esto es como, bueno, en fin, esto es simplemente dos pinceladas para que supieras de dónde salen esos resultados. Pero lo importante, sobre todo, es pues esto, que hayáis entendido cómo se trabaja y cómo se convierte un número binario en decimal. Vale, pues ahora vamos a ver el proceso inverso. Vamos a ver cómo se desarrolla, pues, o cómo se convierte, mejor dicho, un número escrito en base decimal a binario. Aquí ya no es un procedimiento pues, tan directo, digamos, como lo era el polinomio, sino que vamos a tener que aplicar, dependiendo de si el número tiene solo parte entera o tiene también parte decimal, pues vamos a tener que aplicar uno o dos algoritmos. Los ejemplos ya los vamos a hacer completos para que salgan todos los casos y ya está. Entonces vamos a suponer que queremos transformar el 23,125, que está escrito en sistema de numeración decimal, y lo queremos transformar a binario. Entonces, como veis aquí, tenemos dos partes. Tenemos parte entera, que es el 23, y la parte decimal, que es el 0,125. Ojo con esto. La parte decimal no es 125. 125 es un número entero. La parte decimal es 0,125. Esto es importante para un poquito más adelante. Entonces, como tiene parte entera y parte decimal, tenemos que aplicar primero un algoritmo para la parte entera, para transformar ese 23 en binario, y después otro algoritmo distinto, pero que tiene cierta relación, pero es distinto, para transformar ese 0,125 a binario. Entonces, primero vamos a empezar con la parte entera, cómo se transforma la parte entera, y después pasamos con la parte decimal. Entonces, en este caso, para la parte entera, lo que dice el algoritmo es que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que partir del número y tenemos que dividir por 2. Aquí dividimos por 2 porque estamos pasando al binario, ¿vale? Aquí tendremos que dividir por la base. Después ya comentaremos brevemente. Para pasar de decimal a octal, pues habría que dividir por 8. Pero en este caso, por 2. Y lo que hacemos es dividir consecutivamente por 2 hasta que nos dé un cociente 0.
Y cuando el cociente sea 0, lo que haremos será los distintos restos de las operaciones que nos fueron dando, los cogeremos en el orden inverso. En orden inverso. Esto parece un trabalenguas, pero con el ejemplo va a quedar muy claro. Entonces, si hacemos esta operación, pues es dividir, ¿vale? De 23 dividido por 2, pues cabe 11, nos da 11 por 2, 22, al 23, 1. Y marcamos este resto 1. Lo dejamos ahí marcado. Miramos el cociente. ¿El cociente es 0? No, no lo es. Es 11. Por lo tanto, cogemos el cociente y volvemos a aplicar ese algoritmo. Es decir, seguimos dividiendo por 2. Aquí cabe 5. 5 por 2, 10. Al 11, 1. Y lo marcamos. El cociente no es 0. Seguimos dividiendo. Cabe 2. Resto 1. El cociente no es 2. Seguimos dividiendo. 1, 0. Marcamos el resto 0. El cociente no es 0. ¿Vale? El cociente no es 0. Bueno, de hecho no sé si dije antes, el cociente no es 2. No, el cociente no es 0. ¿Vale? Los cocientes tienen que llegar a ser 0. Y lo que hacemos es seguir dividiendo por 2. Ahora, 1 dividido por 2, aquí cabe a 0. 0 por 2 es 0 y el resto es 1. Ahora sí que llegamos a un cociente 0. Y al llegar, para el algoritmo. Aquí para aquí. Y lo que hacemos, estos restos de las divisiones que fuimos obteniendo, los cogemos en orden inverso. Los cogemos en orden inverso. Es decir, el 23 en binario sería 1, 0, 1, 1, 1. Esto es importante que lo hagáis bien, porque no importa, o sea, no me refiero, sí, bueno, mejor dicho, sí que importa el orden en el que cogemos estos restos. Siempre es desde abajo arriba, desde el último al primero, en ese orden. Esto es como se pasa la parte entera. Para pasar la parte decimal, lo que hacemos es aplicar un algoritmo que va a tener cierta relación por lo del binario, por lo del 2, pero que es distinto. Entonces partimos de ese 0,125 que es la parte decimal. Y en vez de dividir por 2, multiplicamos por 2. Y esto nos da pues un 0,25. Marcamos en este caso, no los restos porque no es una división, pero marcamos la parte entera. La parte entera de esta multiplicación, que da como resultado 0,25, es 0. Y la parte decimal, que es 0,25, la pasamos aquí, para la siguiente iteración. Volvemos a multiplicar por 2. Nos da como resultado 0,5. Marcamos la parte entera y el 0,5 para abajo. Volvemos a multiplicar por 2. Y esto nos da 1. ¿Vale? De forma exacta nos da 1,00, es decir, 1. Exactamente 1. Pues marcamos ese 1 y aquí, en la parte decimal, nos da 0. Aquí es cuando para el algoritmo. Cuando esta parte decimal, cuando nos dé un 1 exacto, entonces es cuando paramos con la parte decimal. Y aquí sí que se tienen que coger estos dígitos que fuimos seleccionando aquí. Aquí sí que es en el mismo orden, se seleccionan en el mismo orden en el cual aparece. Con lo cual sería 0, 0, 1. Y ahí estaría cómo se realiza la conversión. Dividir por 2 hasta que el cociente sea 0 con los restos cogidos en orden inverso. Y la parte decimal multiplicando por 2, marcando la parte entera de esa multiplicación y las partes decimales pasándolos a la siguiente iteración hasta que nos dé aquí un 0. El caso, y no siempre, y va a ocurrir, en el siguiente ejemplo que vamos a ver ocurre, pues que aquí no da exactamente 0. Es decir, hay veces que nos ponemos a hacer iteraciones. La parte entera sí, la parte entera va a parar siempre. Pero en la parte decimal nos vamos a poner a hacer iteraciones y va a llegar, bueno, hay algún caso en donde parece que no va a terminar nunca. Evidentemente sí que tendría una finalización, pero claro, no vamos a estar haciendo multiplicaciones toda la tarde. Entonces, cuando se dé un caso como ese, que ahora pondré el ejemplo, pues lo que vamos a hacer es pues decidir si paramos a la cuarta o quinta iteración
y lo aproximamos con ese número decimal. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, voy a borrar un momentillo. El procedimiento va a ser el mismo, ¿eh? No va a tener ninguna diferencia, pero sí que tenemos que tener en cuenta que no va a parar en un número finito de pasos, o por lo menos finito lo suficientemente pequeño como para que no estemos toda la tarde haciendo operaciones. Entonces, pues por ejemplo, pues podemos, no sé, el 36,23, por ejemplo. Vale, entonces está en decimal y queremos pasarlo a binario. Bueno, pues como siempre, vamos a pasar la parte entera, 36, y dividimos por 2. Nos da 18, marcamos el resto 0, dividimos por 2, cociente no es 0, da 9, 0, 2, 4, resto 1, 2, cociente 2, resto 0, dividido por 2, cociente 1, resto 0, dividido por 2, cociente 0, resto 1, cociente es 0, y paramos el algoritmo, cogemos los restos en orden inverso, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Esta es la parte entera. Y después nos quedaría la parte decimal, que hacemos el mismo algoritmo que antes. Multiplicamos, perdón, 0,23, no 0,25. Multiplicamos por 2. Esto nos da 0,46. Marcamos la parte entera y la parte decimal, 0,46, pues lo volvemos a multiplicar por 2. Esto nos da 0,92. Marcamos la parte entera, que es un 0, y el 0,92 lo pasamos por aquí. Multiplicamos por 2 y nos da 1,84. Seleccionamos el 1 y el 0,84 para aquí. Multiplicamos por 2, nos da 1,68. Marcamos la parte entera y la parte decimal para aquí. Multiplicamos por 2, nos da 1,36, pues marcamos la parte entera y la parte decimal la pasamos por aquí abajo. Multiplicamos por 2, entonces, como veis, no tiene la pinta de que esto vaya a parar en un número pues próximo de pasos. Con lo cual, en estos casos, cuando pues, no tiene pinta de que vaya a parar pronto, lo que hacemos es aproximarlo. Pues si por ejemplo os digo que lo tenéis que aproximar con 4 dígitos en la parte decimal, pues tendríais 1, 2, 3, 4, y entonces pararíais aquí. Ahí tendrían los 4. Si fueran 5, pues ahí. Entonces pondríamos 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Vale? Lo de los puntos suspensivos es simplemente para dejar constancia de que no termina aquí, ¿vale? Que seguirían el número de... serían los bits, seguirían las iteraciones. Y esto es como se desarrolla, pero independientemente de este caso, es exactamente el mismo razonamiento que hemos visto en el ejemplo anterior. Lo que pasa es que en este caso pues no para la parte decimal. Vale, bueno, pues ya sabemos cómo pasar de binario a decimal, de decimal a binario. Podemos ver, por ejemplo, cómo se pasa de octal a binario. Entonces, para pasar de octal a binario, pues vamos a ponerlo aquí, de octal a binario. Bueno, realmente es muy sencillo pasar de octal a binario, no tiene ningún tipo de problema. Vamos a basarnos, por ejemplo, en 371,56. Bueno, pues tenemos aquí este número escrito en octal y lo queremos pasar a binario. Es muy sencillo. Es tan sencillo que lo único que hay que hacer es utilizar la tablita de representación de cuál es la equivalencia en binario de los octales. Esos 3 bits que se utilizaban para cada uno de ellos. Os lo dejo aquí en pantalla impreso para que os ubiquéis y sepáis de qué estoy hablando. Y lo único que hay que hacer es sustituir cada uno de los dígitos octales por los 3 bits que le corresponden en binario. Así, el 3 es el 011,
el 7 es el 1, 1, 1, el 1 es el 0, 0, 1, la coma decimal, el 5 es el 1, 0, 1 y el 6 es el 1, 1, 0. Así, tal cual, así de directo, es como se obtiene el binario correspondiente a un octal. Es importante también darse cuenta de que en este caso, por ejemplo, pues hay aquí un 0, ¿vale? Un 0 aquí a la izquierda y aquí un 0 a la derecha. Exactamente igual que hacemos con los números, pues, por ejemplo, si hacemos, por ejemplo, 53,7, sabéis perfectamente que es lo mismo que 53,70, es lo mismo, o 700, da igual. Es decir, en la parte decimal, los ceros a la derecha no influyen. Entonces, esto lo podíamos borrar sin ningún tipo de problema y sería exactamente lo mismo. Y análogamente, cualquier número que pongamos aquí delante, el 53 es lo mismo que el 0,53. Bueno, pues lo mismo, el 0 a la izquierda tampoco influye en binario. Así que podríamos, sin ningún tipo de problema, eliminar este 0 y el resultado sería igualmente correcto. Esto es como se pasa, de octal a binario. No tiene mayor problema. ¿Cómo se pasa de binario a octal? Justo al revés. Bueno, pues voy a utilizar este mismo ejemplo ya para comprobar, y además así también aprovechamos para comprobar que efectivamente está correctamente pasado. Lo que tenemos que hacer en estos casos, cuando queremos transformar de binario a octal, lo que tenemos que hacer, si para pasar de octal a binario sustituimos cada dígito por los 3 bits, para pasar de binario a octal simplemente hay que hacer grupos de 3 y mirar cuál es el símbolo octal que le corresponde. Y siempre hay que hacerlo basándonos en la coma decimal. Nos tenemos que centrar aquí, porque tendremos que hacer grupos de la coma decimal hacia la izquierda para la parte entera y desde la coma decimal grupos de 3 hacia la derecha para la parte decimal. Entonces, nosotros en este caso tenemos aquí un grupo de 3, aquí otro grupo de 3 y aquí tenemos 2. ¿Os acordáis que antes borramos aquí un 0? Aquí tenemos 2. Pero claro, necesitamos un grupo de 3. ¿Cómo podemos obtener un grupo de 3? Teniendo solamente estos 2 bits sin modificar, porque claro, no podemos modificar el valor. Pues efectivamente agregando ese 0. Por eso decía que realmente lo podemos representar sin él, pero lo podemos dejar sin ningún problema. De hecho, para hacer grupos es necesario para verlo, para ver cuál es el símbolo correspondiente. Y en la parte decimal lo mismo, pero para la derecha. Grupo de 3 y el mismo tema aquí. Solamente tenemos 2, queremos 3, pues podemos agregar un 0 a la derecha y en la parte decimal no influye. Y tenemos ese grupo. Solamente un inciso. Si tuviéramos, por ejemplo, en la parte decimal esto, y hacemos este grupo de 3 y aquí tenemos, pues no completaríamos con 1, completaríamos con 2. ¿Vale? Es simplemente eso. Entonces, borramos esto. Y lo que hacemos ahora es comprobar cuál es el símbolo correspondiente a cada uno de estos grupos de 3. Este es el 3, este es el 7, este es el 1, este es el 5, como aquí, y este es el 6. Evidentemente, es este resultado porque hemos hecho la conversión. Si pasamos de octal a binario y después de binario a octal, nos debería dar, por supuesto, el mismo número. Y para hacer de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal, exactamente lo mismo. Es el mismo proceso que hemos visto aquí. Lo que pasa es que en la parte de hexadecimal, cuando tratamos con hexadecimales, pues tenemos que utilizar la tablita de equivalencia entre los dígitos hexadecimales y los bits en binario. Esos 4 bits de representación de cada uno de los símbolos. Tablita que pues os dejo también aquí arriba para que sepáis a lo que me refiero. Y nada, simplemente voy aquí a borrar
pero ya os digo que es exactamente el mismo razonamiento, es muy sencillito. Entonces, de hexadecimal a binario, y después haremos el proceso inverso, de binario a hexadecimal. Bueno, pues para pasar de hexadecimal a binario partimos, por supuesto, de un número expresado en sistema hexadecimal, como por ejemplo este, pues coma, pues C, pues no sé, da igual, 9, es lo mismo. Partimos de este número en hexadecimal y lo pasamos a binario. Pues lo mismo que antes, pero con esos grupos de 4 bits. Sustituimos cada uno de los dígitos por sus correspondientes 4 bits en binario. La A, recordad que la A equivale al 10 y el 10 en binario es 1010 con 4 bits. El 3 es este, el 8 es este, coma, la C es el 12, la A es el 10, la B es el 11, la C es el 12 y el 12 sería este de aquí. Y después tendríamos el 9, que sería este de aquí. Y este es el correspondiente en binario. Aquí no ocurre lo de los ceros, no lo podemos simplificar. Evidentemente, por ejemplo aquí, estos dos ceros del medio no los podemos quitar bajo ningún concepto, estaríamos modificando el número, eso no se puede. Solo podríamos los que están a la derecha de todo, en la parte decimal, o a la izquierda de todo, en la parte entera. Y entonces aquí ya tendríamos, esta es la representación. La forma de obtener a partir de este binario el hexadecimal correspondiente se realizaría de la misma manera que hicimos con el octal, pero ahora con grupos de 4. Es decir, partiendo siempre de la coma, pues cogeríamos grupos de 4. 2, 3, 4, 4, y ahí está. Y sería, entonces cogeríamos y miraríamos cuáles son, o cuál es, mejor dicho, el coeficiente, mejor dicho, el símbolo en hexadecimal correspondiente a estos 4 dígitos en binario. Bueno, pues esta es la A, este es el 3, este es el 8. Perdón, este es el 8, aquí me equivoqué yo, ¿eh? Esto está mal. Aquí puse el 4. El 8 es este. Vale, este es el 8. Esta, ponemos aquí una coma, pues esta va a ser la C, es el 12 que va a la C, y este es el 9. Y entonces este es el correspondiente en hexadecimal. Como hicimos los procesos inversos, evidentemente nos tiene que dar el mismo. Lo mismo que antes, si hiciéramos grupos de 4, siempre acordaos desde la coma hacia la izquierda en grupos de 4 y desde la coma hacia la derecha en grupos de 4. Si nos coincide algo como antes, así, pues esto, por ejemplo, uno así, pues grupo de 4, esto, y grupo de 4. Como solo tenemos un dígito, tenemos que tener un grupo de 4, y como no modificamos en la parte decimal, pues con ceros a la derecha. Y 3 en este caso para completar el grupo de 4. Y ahí lo tendríamos. Y lo mismo con los ceros a la izquierda en la parte entera. Sería exactamente lo mismo, no tiene ningún problema. Es muy, muy, muy sencillo. De hecho, el octal para binario y el hexadecimal a binario y al revés son dos de las conversiones más sencillas, ¿no? que existen. Después existen bueno, las otras conversiones que... Hay otras más, evidentemente. Podemos hacer distintas combinaciones entre los distintos sistemas de numeración. Por ejemplo, podemos, pues a ver, si quisiéramos, bueno, esto realmente tampoco haría falta, ya se comentó antes. Si quisiéramos, por ejemplo, de octal a decimal, pues ya habíamos dicho, cualquier sistema de numeración que lo queramos convertir a decimal, aplicando el polinomio. Bueno, pues aplicando el polinomio, en este caso, si partimos de un octal, la base va a ser 8. Y los coeficientes, pues evidentemente van a ser entre el 0 y el 7. Entonces, si por ejemplo tenemos el 5,3,71, esto en octal, pues para pasarlo a decimal, pues volveremos a, seleccionamos siempre la posición 0, que es la que está justo a la izquierda de la coma, aquí la 1, aquí la menos 1 y aquí la menos 2. Y multiplicamos cada dígito por la
la base, que en este caso es 8, elevado a la posición que ocupa. Es decir, 5 por 8 a la 1, más 3 por 8 a la 0, más 7 por 8 a la menos 1, más 1 por 8 a la menos 2. Calculamos y ese es el valor que nos daría. Otra forma que también se podría hacer, pues bueno, en vez de aplicar directamente el polinomio, podemos pasar de octal a binario y después de binario a decimal. Podemos utilizar ese paso intermedio. No obstante, en estos casos que utilizamos el polinomio es muy sencillo y no merece la pena. Si quisiéramos hacer la conversión inversa de decimal a octal, bueno, pues en este caso tendríamos, si para pasar de decimal a binario hacíamos si recordáis, para pasar a binario dividíamos por 2 la parte entera y multiplicábamos por 2 la parte decimal, aquí sería exactamente lo mismo, pero en vez de dividir por 2 para calcular la parte entera y multiplicar por 2 para la parte decimal, tendríamos que dividir por 8 y multiplicar por 8, porque la base ahora es 8, pero es exactamente los mismos dos algoritmos que utilizábamos para pasar de decimal a binario, pero en este caso utilizando el 8. Es exactamente lo mismo. Otra forma, también utilizando un paso intermedio, sería primero, pues tenemos el número decimal, lo pasamos a binario, que en este caso, pues evidentemente, si lo vamos a hacer a mano, pues vamos a acabar antes si tenemos que dividir por 2 para pasar a binario, que no andar dividiendo o multiplicando por 8. Entonces pasamos a binario y una vez que tengamos el binario, aplicamos el algoritmo que hemos visto antes de los grupos de 3 para pasarlo a octal. Esto sería perfectísimamente, o sea, estaría perfectísimamente hecho y no habría ningún problema. Después, por ejemplo, otras conversiones. Si quisiéramos pasar ahora estamos hablando del octal, pues con hexadecimal, perdón, ahí está. Si queremos pasar de hexadecimal a decimal, pues utilizamos lo mismo. Cualquier sistema de numeración a decimal, siempre aplicamos el polinomio. Pasa que ahora, como antes en el octal era base 8, ahora es base 16. Si por ejemplo tenemos A71,88b, por ejemplo, pues para pasarlo, como siempre, posición 0, posición 1, posición 2, posición menos 1, posición menos 2. Esto nos da A por 16 elevado a 2 más 7 por 16 a la 1 más 1 por 16 a la 0 más 8 por 16 a la menos 1 más b por 16 a la menos 2. ¿Qué ocurre? Claro, la a y la b, como ya sabéis, pues se ponen porque no podemos poner el 10 y el 11, porque el 10 y el 11 están formados por 2 dígitos. Entonces tenemos que, para representar el sistema de numeración hexadecimal, tenemos que poner dígitos únicos, ¿no? De 0 a 9 y de la A a la F. Pero realmente internamente la A equivale al 10. Pues para hacer el cálculo evidentemente tenemos que sustituirlo. 10 por 16 al cuadrado, más 7 por 16, más, esto es 1, más 8 por 16 a la menos 1, más la B es el 11 por 16 a la menos 2. Haríamos el cálculo y lo que nos diera. Y el proceso inverso de decimal a hexadecimal, pues lo mismo que hemos comentado con el octal. Tenemos dos opciones. O aplicamos el algoritmo de la división, en este caso por 16, y de la multiplicación por 16 para parte entera y parte decimal, exactamente igual que hemos hecho de decimal a binario, pero ahora con base 16. Y tenemos que dividir por 16 y multiplicar por 16. Eso es una solución y está bien. O bien, como hicimos antes, utilizamos un paso intermedio. De decimal pasamos a binario y después cogemos el binario, grupos de 4, y lo pasamos a hexadecimal. Y esto es como se realizaría. Cualquiera de los dos métodos deberían dar lo mismo, así que no
no hay problema en utilizar uno u otro. Por comodidad, pues para acabar antes, vais a acabar antes sin ninguna duda con este camino, pero el otro es perfectamente válido, de hecho es el algoritmo propio, como quien dice. Y bueno, esto es un poquito el vídeo para resumir y que veáis cómo se realizan las conversiones entre los sistemas de numeración importantes para nosotros. Espero que os haya quedado claro y cualquier duda pues podéis preguntar, faltaría más. Un saludo.